Muy buenas tardes, Magíster. Mi nombre es David Castro y hoy vamos a hablar sobre el objetivo de realizar un análisis y razonamiento del gobierno del presidente actual de la República del Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza, en materia de economía. Por desgracia para el país, el balance de las políticas económicas en los dos indicadores propuestos en su plan de gobierno, en las cuales 4 dan avances: crecimiento del Producto Interno Bruto, el PIB, libertad económica, es decir, respeto a las inversiones privadas, apertura comercial, reducción del déficit fiscal. En los otros 4 objetivos, los logros no han sido suficientes: generación de empleo, reducción del tamaño de gobierno, riesgo país. Prácticamente hemos retrocedido en el sistema de corrupción y aspectos considerados positivos para el país. El incremento del precio del petróleo bordeando al momento de $110 por cada barril. Y finalmente, la mala relación con la Asamblea Nacional y la etapa final, la pandemia y la paralización realizada por el sector indígena y más organizaciones sociales. Como una gran consecuencia es la renuncia del ministro de Economía y Finanzas, el economista Simón Cueva. A continuación, con más aspectos sobre la economía del país, mis compañeros. Vamos a hablar acerca de cuáles son y cómo son utilizadas las políticas económicas en los objetivos del gobierno de Guillermo Lasso, que van en crecimiento durante su primer año de gobierno. Las políticas económicas que han tenido que ver en cuanto a uno de los objetivos, como es el crecimiento del PIB en 3,8%, es la política monetaria, ya que este crecimiento del PIB responde al buen desarrollo de estas, las cuales son la variación positiva de los componentes del PIB, como gastos de consumo final de los hogares de 6,7%, gasto del consumo final del gobierno de 6,5%, y la formación bruta del capital fijo de 4%. El comportamiento positivo del consumo de los hogares en el primer trimestre de 2022 respondió al incremento de exportaciones a créditos de consumo, entre otros. Esta recuperación sostenida del consumo de los hogares ha sido un elemento fundamental en el desempeño de la economía, ya que representa más del 60% del PIB. El crecimiento del gasto de consumo final del gobierno se basó en el aumento de las remuneraciones del sector público y en la compra de bienes y servicios. Y a nivel de industrias, las principales actividades que reflejaron un mayor incremento interanual fueron acuicultura y pesca de camarón, alojamiento y servicios de comida, suministros de electricidad y agua, comercio y transporte. Este crecimiento trimestral respondió principalmente al aumento de la formación bruta de capital fijo en 4,1% del gasto de consumo final de los hogares en 0,2% y de las exportaciones en 0,1%. Apertura comercial. Como parte de la política de apertura comercial económica del gobierno, el presidente Guillermo Lasso ha avanzado su plan de reducir el proteccionismo para ciertas industrias frente a los bienes importados. Pese a esto, las empresas ecuatorianas piden mejores condiciones para competir de igual a igual con los importadores y que les den tiempo. Dentro de estas industrias protegidas en Ecuador están las relacionadas con la fabricación de llantas, producción de acero y ensamblaje de vehículos, electrodomésticos, textileras y de cerámica. Pero ¿cómo se da esta protección a las empresas? Pues por medio de aranceles, que son los impuestos de importación para los productos producidos fuera de Ecuador, además de la implementación de reglamentos y normas técnicas de calidad que sirven como barrera de entrada al país. El presidente Lasso ya eliminó 17 reglamentos técnicos de calidad del Servicio Ecuatoriano de Normalización INE. Entre las más importantes están grasas y aceites comestibles, café, té, hierbas aromáticas y bebidas energéticas. Reducción del déficit fiscal. El gobierno cree que el déficit fiscal de este año alcance entre el 2 y el 2,2% del Producto Interno Bruto, cifra inferior a la del año pasado 2021,
cuando llegó al 4%, según un informe del presidente Guillermo Lasso. Según el gobierno de Lasso, se está controlando la tendencia negativa de un descontrol del gasto público, además que el déficit fiscal incluso podría ser menor a los altos precios del petróleo dentro del mercado internacional, ya que de mantenerse los actuales precios del petróleo, ese déficit sería aún menor. Inclusive también Lasso ha visto la posibilidad de la venta del Banco del Pacífico estatal, lo cual también, según su criterio, ayudará al control del déficit fiscal. El gobierno de Lasso basó su presupuesto total para el 2022 con un precio promedio de $59,2 por barril de petróleo, pero en la actualidad el precio del barril ronda los $90 y Ecuador produce cerca de 500.000 barriles de petróleo diario. El Ecuador enfrenta niveles de pobreza elevados que son comparables con los de 10 años atrás. Los más vulnerables viven en áreas rurales y pertenecen a grupos étnicos como los indígenas. Es allí en donde se tiene que enfatizar para combatir males sociales que golpean a la nación. En sus propuestas, Guillermo Lasso mencionó el enfrentar la problemática de la pobreza y realizar un cambio acompañado de la siguiente frase: la pobreza se combate generando más empleo. En el primer año, la falta de empleo adecuado es uno de los principales problemas del gobierno, el cual sondó por la pandemia de COVID-19. La actual administración heredó un país en el que apenas el 32% de las personas en edad de trabajar tenía un empleo. Un año después, la tasa de empleo adecuado llega a un 32,9%, un aumento de 0,9 puntos porcentuales. Este incremento se origina por la reactivación económica, por el avance del proceso de vacunación y la flexibilización de las restricciones para evitar contagios. La falta de empleo adecuado en el país incide en la pobreza, en la que se encontraba el 27,7% de la población al cierre del 2021. Esta cifra refleja una reducción de la pobreza frente al mismo mes del 2020, cuando este indicador ascendía al 33%. Hola, mi nombre es Josué Bolaños. Les voy a hablar acerca de la generación de empleos adecuados. El presidente Guillermo Lasso se ha promocionado como la persona más idónea para crear trabajo. Junto con el secretario nacional de Planificación, Jairo Merchán, en el 2021 se entregó el Plan de Creación de Oportunidades. Este plan consta de 5 ejes: económico, social, seguridad, transición ecológica e institucional, con una visión de largo plazo que sobrepasa el periodo de gobierno. Este plan busca combatir la desnutrición crónica, duplicar la producción de hidrocarburos, entre otros. Por otro lado, la libertad económica es la capacidad de los individuos de tener derecho a elegir, a usar su tiempo y talentos para conformar sus vidas. El índice de libertad económica, calculado por el Instituto Fraser de Canadá, ubica al Ecuador en el puesto 105 de 165 países en el 2021. El país presentó un leve incremento de su puntuación, que pasó de 6.5 a 6.68 sobre 10. Este índice evalúa 5 áreas: el tamaño del gobierno, el sistema legal y de derechos de propiedad, la estabilidad de la moneda, la libertad para el comercio internacional, además de la regulación crediticia, laboral y de negocios. Con esto se busca aprobar proyectos como la Ley para la Atracción de Inversiones, fortalecimiento del mercado de valores y la transformación digital. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Lenin Arias y les voy a hablar sobre una propuesta económica de Guillermo Lasso, la cual se enfoca en la facilidad para hacer empleos. Bueno, según Guillermo Lasso, cuando era candidato a la República del Ecuador, en 2021 dijo que en su propuesta iba a haber al menos 1 millón de empleos, lo cual también afirmó por su cuenta de Facebook que el 98% de las empresas que existen en el Ecuador son microempresas y pequeños negocios. La propuesta de Guillermo Lasso era generar el 1 millón de empleos. El presidente dijo que un primer paso era simplificar la tramitomanía para el establecimiento y funcionamiento de los negocios. En Ecuador, como las naciones líderes en emprendimientos, cada emprendedor podrá abrir su negocio en menos de una semana, lo manifestó el presidente.
Guillermo Lasso creó el proyecto de la ley del primer emprendimiento que se enfocó en dos sectores diferentes. El primero es sobre las micro y pequeñas empresas y el segundo es sobre las medianas y grandes empresas. Bueno, la inclusión financiera y la capacitación técnica a los micros y pequeños negocios dijo que serán políticas fundamentales para impulsar el crecimiento y productividad de los emprendimientos. Desde mayo a septiembre del 2021, el presidente ha dicho que en su gobierno se han creado 275.000 nuevos empleos adecuados, lo cual sí, desde mayo a septiembre de 2021, según el INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo realizó una investigación y hubo un incremento de 274.699.000 empleos adecuados según las cifras. Pero no hace mucho tiempo el presidente, exactamente el 1 de mayo del presente año, el presidente dice que se ha logrado generar 350.000 empleos y lo manifestó en su cuenta de Twitter, y lo cual la tasa de empleo, para agregar una fuente más, la tasa de empleo fue el 32.9%, es decir que 3 de cada 10 personas en la edad de trabajar cuentan con un empleo formal o adecuado en el país. El resto de personas, o sea el 67%, están en la informabilidad o desempleo. Como vemos, las políticas económicas nos ayudan a lograr un crecimiento sostenible en el tiempo, conseguir la estabilidad de precios y favorecer el empleo, es decir, controlar la economía de un país, su estabilidad y su crecimiento.